Se viene el momento de la verdad, vamos a ver cómo quedó por dentro este bebé. ¡Wow! Mira todos esos sprinkles. Hola, bienvenidos a Nivel Delicia. Yo me llamo Elena y en este video te voy a enseñar a hacer la receta de un pastel de fiesta. Es un pastel de celebración. Se le conoce como Funfetti Cake o Birthday Cake. Y es porque lleva una fiesta de colores por dentro. Lleva muchos sprinkles como esto. Y yo lo quiero hacer para compartir contigo la celebración porque estamos muy contentos porque ya somos 100,000 en el canal. De verdad estoy muy agradecida contigo por ser parte de esta comunidad. Gracias por todo el apoyo que me has brindado. Gracias a todos los que comparten mis videos. Gracias a los miembros de mi canal por apoyarme, por patrocinarme. Aquí les pongo los nombres de los que son miembros hasta el día de hoy. Y de verdad no saben lo feliz que estoy. Este pastel es precisamente por eso, para celebrar contigo. Es una receta que es muy fácil y que la puedes hacer para cualquier fiesta, cualquier celebración. Vamos a empezar. Aquí en la pantalla te voy a poner los ingredientes que necesitas para hacer el bizcocho. Y vamos a empezar haciendo un suero de leche. Aquí tengo leche entera. Y esta cucharada que tengo aquí es de vinagre de alcohol de caña, pero también puedes usar vinagre de manzana o limón. Esto va a ser un efecto, o sea, se va a cortar la leche, pero no te preocupes, o sea, esto así va. Lo vamos a mezclar un poquito y lo dejamos aparte hasta el momento en el que ya vayamos a usarlo. Por otra parte, acá tengo harina de trigo común. Esta es harina de todo uso. Esta harina no lleva ningún tipo de leudante, eso se lo vamos a poner aparte y la voy a ir pasando por un colador. Y esto es para que entre más aire entre la harina y para separar los grumos. Y listo. Ahora aquí mismo voy a agregar el polvo para hornear, el bicarbonato y la sal y lo vamos a mezclar. Y esta es nuestra mezcla de polvos mágicos. Son todos los ingredientes secos. Los reservamos también un momentito y ahora vamos a empezar con la batidora. Acá tengo mantequilla sin sal y está a temperatura ambiente, o sea que está así muy suavecita. Dependiendo del clima en el que te encuentres, pues para que se ponga así la sacas un par de horas antes del refrigerador. La pones en la batidora. Yo voy a usar este accesorio de pala y aquí voy a empezar a agregar también el azúcar para cremar estos dos ingredientes. Es importante raspar las paredes del tazón porque es mantequilla y esta suele quedarse pegada, entonces para que se incorpore bien toda la mezcla hay que bajarla así con una palita. Y estoy usando mantequilla porque quiero que sea un pastel que sostenga bien las sprinkles, grajeas. Déjame en los comentarios cómo le dices tú. Yo los conozco por grajeas o sprinkles, pero sé que hay muchas formas de decirle a estos confetis. Ah, bueno, pues también confetis de azúcar. Y ya que tenemos bien incorporada la mantequilla con el azúcar, ahora voy a poner aquí las claras de huevo. Y en este momento también vas a agregar la vainilla. De hecho, ese sería otro del tip. Si tienes vainilla transparente, también sería mejor para que no cambie mucho el color de la mezcla. Pero en este momento a mí se me terminó. Voy a cambiar por el accesorio este de globo. Y si lo estás haciendo con batidora manual, sigues con las mismas varillas y sigues batiendo hasta que todo se integre. Y ya que tenemos integrado esto, ahora vamos a empezar a agregar los líquidos, que sería la leche y nuestros polvos mágicos. En este punto, la leche ya se tiene que ver así de cortada, eso es normal, está perfecto. Yo estoy usando leche entera y es importante que esté a temperatura ambiente, por eso es normal que se corte. Voy a ir alternándola junto con harina. En este punto ya no tienes que batir mucho, hay que ir integrando la harina de poco en poco y en la velocidad más bajita que tenga tu batidora. Y te va a quedar una mezcla mucho más densa, de hecho se ve más espesa que cuando hemos hecho otro tipo de bizcochos y esto es por la mantequilla. La mantequilla, además de darle un sabor delicioso, va a hacer que quede esta mezcla así espesa, pero eso nos viene perfecto porque va a sostener mucho mejor para que no se vayan hasta el fondo cuando le pongamos estos confetis o grajeas. Ya me acordé, otra forma que se les dice granillo. He escuchado que también le dicen granillo y hay de diferentes sabores. Entonces, ya que lo tenemos así, la vas a dividir
yo la voy a dividir en 3 moldes de 15 centímetros para que me quede un pastel alto. Pero antes vamos a agregarle la fiesta de confetis. Yo tengo aquí diferentes y te los quiero mostrar porque vas a encontrar un montón de variedades en el mercado. Estos son así confetis y creo que me voy a decidir al final por estos porque son mucho más ligeros. Este es de chocolate, pero siento que está más pesado y no quiero que se me hundan hasta el fondo. Y estos son así más pequeñitos, estos los compré de hecho en el súper. Entonces yo creo que voy a hacer una combinación entre estos y estos. Acá tengo 3 moldes de 15 centímetros y en esta ocasión los engrasé y les puse papel siliconado tanto en la base como en las paredes. Y aquí nada más le estoy alisando un poquito para que se empareje la mezcla. Si tú quieres ser más preciso, más precisa, puedes pesar cada uno de los moldes. Yo la verdad es que lo hago a ojo. Lo importante es que sí dejes un espacio para que crezca, porque la mezcla va a subir. Ahora los voy a llevar a hornear. Aquí te pongo el tiempo y la temperatura. Mientras están los bizcochos voy a ir haciendo la crema de mantequilla. El betún que a mí me gusta usar es una crema de mantequilla a base de merengue suizo. Ya tengo ese video aquí en el canal, pero ahorita te lo voy a mostrar así muy rápido con los ingredientes que estoy usando. Te voy a poner las cantidades aquí en la pantalla. Yo lo hago con claras de huevo natural y si quieres ver más detalles de esta crema, así el paso a paso, te voy a dejar el video aquí abajo en la descripción. Lo que yo hago es poner mi tazón en baño María. Y ya lo limpié con vinagre para que no tenga ningún rastro de grasa. Voy a poner aquí las claras con el azúcar. Y empiezo a moverlos para que esto se mezcle. Si tú ves que es necesario para que se disuelva mejor hacerlo directo en el fuego, lo puedes hacer a fuego muy bajito. Y lo vas a tener listo cuando al tocarlo así con tus dedos se sienta ya súper suave, ya no se debe de sentir los granitos de azúcar. Siempre te digo que esto es como pasar de una crema exfoliante, así esa textura, a una crema humectante. Y ahora lo que voy a hacer es batirla con el batidor de globo. Y vas a empezar a batir primero a velocidad bajita, nada más como un medio minuto, después pasas a velocidad media y vas a batir aproximadamente 5 minutos para que se empiecen a formar pequeñas burbujas de aire que sean más estables y al final aumentas la velocidad. Ya salieron los bizcochos del horno, verifica que estén hechos clavando un palillo o un cuchillo en el centro y este tiene que salir seco. Déjalos enfriar 5 minutos en el molde y desmolda y ahora sí los dejas enfriar completamente. Y cuando ya lo tengas así, mira cómo queda súper brillante, ya está bien esponjoso. Ahora es momento de agregarle la mantequilla. Y es muy importante que el merengue no esté caliente ni tampoco el tazón. Entonces voy a seguir batiendo y poco a poco voy a ir poniendo la mantequilla. La mantequilla yo la tengo a temperatura ambiente porque aquí pues el clima todavía está un poco frío. Si estás en un clima muy cálido también la puedes poner un poquito más fría. Y es normal que el merengue se empiece a ver cortado, que se te empiece a aguadar, no te espantes, eso es parte del proceso con la mantequilla. Y en este punto yo voy a cambiarlo por la pala. Si lo estás haciendo en batidora de mano, se puede seguir haciendo con los mismos globitos esos que trae ya la batidora. Y al final te queda una crema así de sedosa y de verdad a mí me encanta. Esta también se puede hacer con un merengue italiano y me gusta mucho más que la crema de mantequilla americana porque no queda tan empalagosa y aparte queda muy tersa. Y ya que tienes el betún listo y los bizcochos bien fríos, vamos a empezar a armar el pastel. Primero yo lo que hago es quitarles como la capita de encima para que tenga una mejor presentación al corte, entonces voy a hacer eso.
Yo le quité también un poco aquí de las orillas y bueno, pues lo que te decía de la parte de arriba, y ya vamos a empezar a armar nuestro pastel. Y en esta ocasión, si tú quieres, aquí es opcional, si tú quieres le puedes poner un poquito de almíbar. Recuerda que cuando son bizcochos de mantequilla suelen ser más compactos, un poquito más duros ya al enfriarse, como este. Tengo aquí ya una parte del betún y a esta también le voy a poner aquí una fiesta de chispitas. A mí estos me gustan porque dejan la crema así como pintada, o sea, se empiezan a desteñir y a mí esto me gusta mucho. Pero si no quieres, no se los pongas. Hay quienes no les gusta esta textura, a mí la verdad me encanta. Entonces le voy a empezar a poner aquí el relleno y trata de que quede lo más parejito que se pueda. Y ahora pongo la siguiente capa de bizcocho. Y finalmente ponemos la última capa de bizcocho. Y ahora voy a ponerle la primer capa, que es para cubrir las boronas. De hecho, si tú quieres, o sea, lo puedes dejar así nada más con esta capita así delgadita, al estilo de Cristina Tosi. Y esta capa es delgadita y esto, obviamente es más fácil hacerlo sobre una base giratoria. Ahorita traigo la mía. Ya que pusimos esta primer capa, ahora lo llevo a refrigerar para que endurezca, nada más unos 15 minutos. Ya traje mi base, ya que se enfrió, ya no se te debe de quedar pegado así nada en las manos después de que lo metiste unos 15 minutos al refri. Y ahora voy a aplicar una segunda capa para cubrirlo. Recuerda que la decoración siempre es a tu gusto. De hecho, me encanta cuando tú me compartes tus recetas, las fotos de cosas que has hecho. Aquí te voy a poner algunas fotos que me han enviado recientemente. Y de verdad esto me pone muy contenta porque es como que lo que yo siento que le da sentido a toda esta comunidad. O sea, cada vez que ustedes me envían sus fotos con sus resultados, me hacen súper feliz y pues pienso que esto es lo que le da todo el sentido a todos los videos, a los tutoriales que les hago. Además, te quiero contar que yo nunca celebro el día de San Valentín. Pues no sé por qué, no es que sea la Grinch de San Valentín, que bueno, tal vez un poco sí. No sé, no es una fecha que me guste. Pero el día 14 de febrero a las 4:25 de la tarde llegamos a los 100,000. Entonces se me hizo algo como bien bonito, muy significativo, porque de verdad valoro mucho cuando ustedes me dejan comentarios y no sé, siento a veces como que nos conocemos o que somos amigos y el hecho de que seas parte de esta comunidad pues me hace sentir muy contenta. Y ya que le puse una capa de crema, ahora voy a usar esta raspa que tiene como un ángulo aquí. Estas las consigues donde venden cosas para repostería y la voy a ir pasando apoyándome con la base giratoria. Y cuando ya lo tengas así listo, mira, ahora vamos a ponerle unos sprinkles para que se vea también la fiesta por fuera. Y acá tengo un poquito de la crema, esta la separé aquí. Le voy a poner de estos sprinkles porque están más grandes y yo pienso que se van a ver más bonitos. Le ponemos así tantitos aquí a la crema y yo le voy a echar también de estos porque me gusta mucho cómo despintan. Entonces para que se vea así como despintadito. Entonces ahora los mezclas así para que se combinen. Si no te gusta así que despinten, pues escoges unos que no despinten. Y esto lo escogió mi baby. Él fue el que dijo que quería que se vieran así los sprinkles por fuera. Y quiere que le dé un agradecimiento por esto. Nada más le vas así presionando. Y vamos a ir embarrando con la espátula. Es importante que tu betún esté a temperatura ambiente para que puedas hacerlo así más fácil. Y ya nada más es ir rellenando un poquito donde veas que hay un hueco y jalas, pero haciendo poquita presión para que queden bien incrustados.
Y ya que terminaste de ponerlos por todos lados, ahora nuevamente voy a tomar la raspa esta para alisarlo. Y es recargarte así y vas a usar tu base giratoria. O sea, esto es importante para que te quede así bien derechito. Entonces nada más es irlo girando para que se incrusten bien. Y te vas a estar un ratito porque al alisarle con la raspa de repente hay unos sprinkles como que se paran y se vienen y te hacen una línea y no importa, nada más es irle rellenando. O sea, sí, ten paciencia porque te vas a estar un rato, pero al final el resultado sí queda muy bonito. Puse el resto de la crema en una manga pastelera con la boquilla 6B y voy a hacerle unas decoraciones aquí encima. Y acabo de decidir que me la voy a jugar y voy a pasar el pastel a esta base. Desde el principio había pensado hacer eso, pero creo que debía hacerlo antes de terminar la decoración. No sé. Crucemos los dedos porque salga bien. Listo, no pasa nada. Y ya cambié ahora a la boquilla número 32. Le voy a hacer unas conchitas aquí en la base. Y ya para terminar la fiesta, pues más fiesta por encima, más sprinkles. Le voy a poner aquí unos cuantos en esta parte de las conchitas. Los voy a combinar con estos de pelotitas así de colores porque son como más neones y me gustan mucho porque van a combinar con las velitas que le voy a poner. Y este es un pastel que lo puedes usar para celebrar cualquier cosa, o sea, cualquier celebración donde haya mucho festejo, mucho confeti, un cumpleaños, puedes usar este pastel. Yo pues estoy celebrando contigo, lo que ya somos 100,000 y no tengo 100,000 velitas de estas, pero cada una de estas velitas pues representa a uno de ustedes, sus buenas vibras, sus buenos deseos, sus bendiciones. Cada vez que me mandan su buen rollo, sus mensajes, pues yo se los agradezco un montón y esta celebración es con ustedes. Y así quedó nuestro pastel, la verdad es que está precioso, a mí me gustó muchísimo el resultado. Ahorita lo voy a partir para que lo vean por dentro. Si te gusta mi contenido, de verdad, gracias por apoyarme y compartirlo. Si es la primera vez que ves mis videos, te invito a que te suscribas, le des like, lo compartas. Y si eres nuevo, pues bienvenido a esta familia de Lichu. Y ahora sí se viene lo bueno, vamos a ver cómo se ve por dentro. Y ahora sí se viene el momento de la verdad, vamos a ver cómo quedó por dentro este bebé. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Wow! Mira todos esos sprinkles, se ve súper bonito. Este pastel es una fiesta por dentro y por fuera. Además está delicioso, ya le comí aquí. Escríbeme en los comentarios para qué celebración usarías o usaste si ya hiciste esta receta. ¿A qué celebración llevarías este pastel? De verdad, muchas gracias por ser parte de esta familia de Lichu. 100,000 gracias a ti, 100,000 gracias a todos porque forman parte de esto y estoy muy contenta. No te pierdas los próximos videos porque también van a estar buenísimos. Estoy preparando algo muy especial por la celebración esta de los 100,000. De verdad, muchas gracias. Yo me llamo Elena y te veo en el próximo video. Bye.